Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar hoy moderando este webinar. Para iniciar, me gustaría explicar un poco acerca de la interpretación. Como saben, este webinar será en español y en inglés y tenemos opciones de interpretación de manera directa. Pueden acceder a través del botón que se encuentra en la barra de abajo con interpretación para poder escuchar en inglés y en español o también para mantener en el audio original. Thanks everyone for joining us. It's for me a pleasure to be moderating today. This webinar will be in both Spanish and English, and we have live interpretation. If your preference is to hear in either of these languages, you can switch and change accordingly, following the bottom interpretation in the bottom of the Zoom, and then changing to Spanish or English according to your preference, or you can also keep the audio in the original language. Thank you so much. Today, we will be doing a welcoming by our director, Henning. I'm going to try to stay in Spanish, so I'm switching to Spanish now for the interpreters. Tendremos una agenda hoy donde iniciaremos con palabras del director de ICAT, el director Henning Wüster, también unas palabras de la ministra del Medio Ambiente de Chile. Luego iremos con una presentación del equipo de Tepual, donde nos acompañará Rocío, donde estaremos hablando de las lecciones aprendidas, de los resultados que ha tenido el trabajo de más de un año que tuvimos elaborando con Chile. Seguidamente estaremos teniendo una presentación de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ir preparando esas preguntas a través del chat y también a través de la casilla de preguntas. Luego iremos a una presentación de la experiencia de Kenia, específicamente para el sector agropecuario y agrícola, donde hablaremos de las medidas de mitigación y adaptación de los cobeneficios y seguido de una sesión de preguntas y respuestas. Para dar el cierre, me gustaría a mí poder cerrar y también invitarlos a continuar trabajando con nosotros. Para iniciar, entonces le cedo el piso a Henning. Henning, el piso es tuyo. Muchas gracias, Celeste. Buenos días a todos y a todas. Good afternoon, colleagues, dear friends, ladies and gentlemen. I'm really happy to welcome you to this webinar where we'll focus on the integration of mitigation and adaptation. With the 2025 deadline for the submissions of the third round of nationally determined contributions, the NDC 3.0, as it's often referred to, the global spotlight is on mitigation ambition. Everybody recognizes there is a critical importance to reduce emissions or to keep them from growing as economies grow and developing countries develop. But of course, we also know that adaptation in many of your countries is an urgent priority. So it's an obvious choice to prioritize those measures that benefit both mitigation and adaptation. And transparency is essential for such a prioritization. This is the focus of today's webinar: maximizing synergy, ensuring that joint mitigation and adaptation measures can be prioritized. The focus is on integrated climate action, actions that deliver both mitigation and adaptation benefits. For countries facing challenging climate vulnerabilities, this dual approach ensures a more strategic and resource-effective response to the climate crisis. It addresses urgent adaptation needs while ensuring a strong contribution to the global mitigation efforts. Prioritizing mitigation actions that also strengthen resilience is a clear priority. We've heard a lot about nature-based solutions during the recent years. But what does that actually mean in practice? How can we go beyond rhetoric? That is what this webinar will address, and this webinar offers some real-world examples. We are very happy that we have our colleagues from Chile make a presentation, and we have also colleagues join from Kenya.
Chile plays a pioneering role. It actually included the integration of mitigation and adaptation in its second NDC. It embedded joint mitigation and adaptation measures into planning tools and reporting instruments. I can strongly recommend to everybody to look at the chapter of Chile's first biennial transparency report that really shows the progress that Chile made on this integration of adaptation and mitigation. What we'll hear about today is also the result of an ICAT project, where a focus was put on developing metrics to manage the integration objective that Chile has set itself in its NDC. And we will also hear from Kenya. Kenya's use of nature-based solutions in the agriculture sector further underscore how integrated approaches can deliver tangible benefits. Kenya's smart agriculture policy assessment includes 12 national policies and 4 county policies that integrate mitigation and adaptation. And also Kenya has an ongoing ICAT project to go deeper into the metrics for nature-based solutions in agriculture. So we'll hear about that. And you may well know that there are many other countries, including in the LAC region, that are including in their NDCs or are exploring to include in their NDC 3.0 integration measures. We know about Bolivia, Panama, Mexico that are looking into this. Actually, one of the very early ICAT projects focused on a province in Mexico, the province of Querétaro, where you have the natural nature protection area, Sierra Gorda, and the project looked at agroforestry measures to protect that area of Sierra Gorda. And based on applying ICAT methodologies, they actually developed a basis for accessing the voluntary carbon market to fund some of the nature protection areas in this area. So another good example. All of these experiences demonstrate how transparency, how sound metrics, good data, and solid analysis can enhance policy coherence, inform better decision-making, and help to attract support, both in terms of stakeholder support and in terms of finance. All of this is critical. It's critical right now when many countries are still developing their NDCs, the NDC 3.0, and it's even more critical when shifting to implementation, which will be the challenge of all countries very soon. Transparency lies at the heart of the Paris Agreement. It's not only there to build trust among countries, but it's critical to guide action. It is essential in order to move nature-based solutions from theory to practice, from wishful thinking to reality. Transparency must guide both the design and the implementation of NDCs. So far, the NDC process has not only suffered from an insufficiency of ambition, but it also faced a huge implementation gap. Since implementation should be on the top of every country's agenda after having submitted their NDCs, let me highlight the role of transparency here. It starts before implementation. Quantifying and signaling expected impacts will help to mobilize funding. To highlight the dual benefits of measures on both adaptation and mitigation will be very useful and very important to convince investors, to convince those that are supposed to finance implementation that these measures should be funded. During implementation, tracking and adjusting effort in real time is an essential role of transparency.
to get all ducks aligned, ensure that all ministries prioritize integration measures with both adaptation and mitigation benefit. And then, of course, after implementation, evaluating the outcomes and improving them for future cycles to learn from successes and failures is a critical function of transparency. For all of this, effective metrics are needed at every step to unlock this power of transparency. And we will hear from Chile and Kenya how they went about or are going about establishing an indicator framework to achieve their objectives. So before ending, let me thank the colleagues that we'll hear from. Especially, I want to thank our Chilean partners, Rocío Bezoain, and the team at Tepual Conservación, and Camila Labarca from the Ministry of Environment for their good work, for the support and dedication and leadership. And I also want to acknowledge Kenya's contribution and thank Veronica Ndetu for joining us. She has been instrumental and supportive of ICAD's work in Kenya for many years and at the basis of the project that is underway in Kenya right now. And I want to thank both Chile and Kenya for their willingness to share their experience. And let me encourage also other countries who have valuable experience to share it. We, above all, want to encourage all participants to this webinar to learn from and build on these experiences. We hope that you will be encouraged to replicate this kind of action in your countries. It may all seem quite challenges, but as they say, it always is until you actually do it. And remember, ICAD is ready to support you. If you are interested in pursuing the type of work that you will hear about during this webinar and you need support, please let us know. So with that, let me end here and thank you all for your attention. We're looking forward to very interesting presentations and good discussion. Thank you. Muchísimas gracias, Henning, por esas palabras tan inspiradoras y verdaderamente invitar, así como decías, a los países a que participen hoy en el debate, que escuchen de esta experiencia tan valiosa que vamos a estar escuchando hoy y ojalá que puedan surgir nuevas ideas de proyecto de aquí en adelante. Para aquellos que recién se están conectando, les recuerdo que tenemos interpretación en tiempo real. Pueden cambiar de idioma con la opción de interpretación que se encuentra en la barra, de español a inglés o en inglés, así como también pueden mantener el audio con el idioma original. For those who are joining just now, I just remind you that we have live interpretation. You can switch to Spanish and English options accordingly to your preference in the option interpretations in the bottom. Para continuar, ahora estaremos viendo un video enviado por la ministra Maysa Rojas de Chile. Muy buenos días a todos y todas. En nombre del Gobierno de Chile y del Ministerio del Medio Ambiente, quiero darle la más cordial bienvenida al seminario Acción Climática Integrada, Sinergias y Oportunidades entre Mitigación y Adaptación. Enfrentar la crisis climática exige de nosotros una mirada innovadora y coherente. Por mucho tiempo hemos avanzado en las agendas de mitigación y adaptación de manera paralela. Hoy, gracias a los avances de nuestra política pública, entendemos que la integración de ambas dimensiones no solo es una oportunidad, sino que una necesidad. Nuestra Ley Marco de Cambio Climático ha consagrado este enfoque de integración como un elemento
obligatorio para algunos instrumentos de planificación climática del país. Esto nos mandata a diseñar e implementar acciones que aborden simultáneamente las causas y los efectos del cambio climático, potenciando las sinergias y los cobeneficios. Este crucial enfoque no sería posible sin la colaboración de socios estratégicos. Por ello, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática, ICAT. Su apoyo financiero y técnico ha sido fundamental, no solo para este proyecto, sino a lo largo de una valiosa alianza que nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades para una acción climática más robusta y transparente. Asimismo, reconozco el gran trabajo de asistencia técnica realizada por Tepual Conservación y liderado por el Departamento de Mitigación y Transparencia Climática de nuestro Ministerio, cuyos resultados y aprendizajes son el corazón de este seminario. Confío en que será una jornada de diálogo fructífero. El desafío es grande, pero el compromiso de Chile es firme. Con estas palabras continuamos con la agenda, avanzamos le cedo el piso ahora a Rocío de Tepual, quien estará haciendo una presentación. Rocío, el piso es tuyo. Muchas gracias, Celeste. ¿Me confirma si ahí se está viendo la presentación? Buenos días y buenas tardes también para algunos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias a ICAT por esta oportunidad de compartir este trabajo. Yo, bueno, soy Rocío de Soaín, soy consultora de Tepual Conservación y me tocó ser parte del equipo que llevó a cabo esta asesoría, de la cual hoy día vamos a presentar los principales hallazgos y algunos aprendizajes para más bien gatillar una conversación. Ahí voy a pasar, ahí. Ya que este trabajo fue largo, llevamos cerca de un año trabajando justo al Ministerio de Medio Ambiente y estuvimos trabajando con el fin de apoyarnos en la promoción de la incorporación de medidas con enfoque de integración en los distintos instrumentos de cambio climático y en distintas escalas, a escala nacional, a escala sectorial y también a escala más local. De hecho, también trabajamos a nivel organizacional. Y todo este trabajo, para desarrollarlo, tuvo distintas etapas y lo principal fue desarrollar un marco conceptual robusto y que pudiera ir adaptándose a estos distintos instrumentos. De ahí que la parte conceptual le vayamos a dar un espacio hoy día porque es algo que requirió mucha flexibilidad y es algo que creemos que cada país tiene que adaptar para que le haga sentido también a sus instituciones y a sus instrumentos. También abordamos temas de reportes en distintos instrumentos. En la reunión, en este webinar, vamos a presentar solo nuestra experiencia respecto al reporte de la NDC en el primer informe bienal de transparencia, pero el trabajo también abordó los distintos instrumentos y también, obviamente, a partir de todos estos aprendizajes, la gracia fue desarrollar distintos lineamientos para promover la implementación. Desarrollamos guías para los equipos y también uno de los productos que va a quedar a disposición es una guía con los principales aprendizajes para los distintos países de Latinoamérica, un poco para que desde esta experiencia poder replicarla en otros países. Entonces, dicho eso, la estructura para esta presentación se estructura en estos tres aspectos. Marco conceptual, vamos después a hablar un poco de la experiencia en el reporte y las lecciones aprendidas. Y para entender por qué era importante o por qué Chile necesitaba este apoyo de ICAT para abordar los elementos o las medidas integradas, es importante entender un poco más el contexto en el que se encuentra Chile actualmente. Chile es un país que ha estado comprometido con el cambio climático hace muchos años. Ya ha venido trabajando en estas líneas de mitigación y adaptación desde el inicio. Y por lo mismo, así ha ido estructurando sus distintos instrumentos y su institución. Hoy día los equipos tienden a tener esta lógica de trabajo de adaptación y mitigación. Podríamos decir que algo que marca un cambio en este enfoque tiene que ver cuando publica Chile su segunda NDC, la actualización en el 2020, porque ahí Chile incorpora
explícitamente un tercer pilar que le llama componente de integración, ¿ya? Y ahí un poco marca el interés de poder abordar las sinergias que se generan entre la adaptación y la mitigación, sobre todo entendiendo que Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, por lo tanto, esa arista que la mencionó Henning anteriormente, era muy relevante poder generar estas sinergias y aprovechar estas acciones. Luego, este pilar que venía en la NDC se fortalece porque la Ley Marco de Cambio Climático, que Chile la estuvo discutiendo muchos años, pero que se publica en 2022, explicita y mandata que ciertos instrumentos, entre ellos la NDC, contengan esta componente de integración. Por lo tanto, ya no es algo optativo, no es algo que Chile podría cambiar, sino que es más bien una línea de trabajo que tiene que seguir porque también está mandatado desde la ley. Y eso también genera esta necesidad, entonces, de entender cómo se hace la bajada. Porque, de cierta manera, que la ley lo diga no significa que quienes implementan los instrumentos sepan cómo hacerlo. Y ese fue uno de los grandes desafíos que tuvimos la suerte de poder estar acompañando al Ministerio justamente en esa transición. Y para que se hagan una idea, lo que dice la ley marco en el caso de Chile es que la NDC o aquellos planes sectoriales de mitigación y adaptación que se gestionen de manera conjunta tienen que tener un componente de integración que considere aspectos de mitigación y adaptación de manera conjunta y que promuevan las sinergias. Entonces, de cierta manera, es una idea bastante amplia, ¿ya? Y la bajada práctica que cuando salió esta ley, los planes, se desarrollaron ciertos planes para apoyar la elaboración de los planes sectoriales, estas guías, perdón, para los planes sectoriales, no decían nada de cómo hacer esta integración, porque repitieron un poco el mismo error que venían, o la misma lógica de trabajo de que mitigación sacaba su guía de mitigación para los planes y adaptación sacó su guía de adaptación. Y faltaba alguien que mirara de forma integrada y que lo considerara. Eso ya, obviamente, la idea con nuestra asesoría es que cambie y ahora van a contar ellos con una guía también que considere. Pero hacer la bajada práctica es muy complejo y eso es algo un poco también un aprendizaje que tuvimos, que una ley o que un país quiera hacerlo, si no tiene lineamientos claros, es muy difícil, sobre todo porque hay una forma de trabajo que los equipos vienen teniendo que es difícil de cambiar. Entonces el encargo que tuvimos nosotros cuando partimos este trabajo fue lo primero de definir qué es lo que va a entender Chile por componente de integración, ¿ya? Y ahí hubo una revisión bibliográfica bien importante que nos llevó a entender de que en general cuando se habla de integración no se ocupa ese concepto para hablar de integración entre mitigación y adaptación. Se ocupa más bien para hablar de la integración general de las agendas. De hecho, hoy día es muy relevante poder integrar lo que es la agenda de cambio climático con la de biodiversidad, con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si uno llega y busca integración, es más probable que encuentre lineamientos para esa mirada, más que para buscar estos vínculos o sinergia entre mitigación y adaptación. Los conceptos que más se ocupan, en cambio, tienen que ver con las interrelaciones, los vínculos, las relaciones entre mitigación y adaptación, ¿ya? Y dicho eso, luego también nos dimos cuenta de que cada país lo adopta y conceptualmente lo puede ajustar de maneras distintas. Por ejemplo, uno de el que más se repite tiene que ver con respuestas integradas, que es un poco también el camino que escogimos aportar para Chile. Pero El Salvador, por ejemplo, tiene documentos donde hablan de una mitigación basada en adaptación, que eso también es integración. Y la NDC de Bolivia, por dar un ejemplo, habla de medidas conjuntas. Entonces, esto también refleja la importancia de que este concepto cada país lo apropie y lo importante es que tenga las reglas claras de qué es lo que va a entender y cómo lo va a operativizar. Como propuesta para Chile, nosotros nos quedamos con abordar y hablar siempre de respuestas integradas, que es lo que más encontramos que el concepto que más se ocupa internacionalmente. También sentimos que era necesario darle y conceptualizar la idea de enfoque de integración,
Y también tuvimos que definir lo que íbamos a entender por componente de integración, porque es lo que la ley de Chile así le llama, ¿ya? Pero eso obviamente en otros países no va a aplicar. Entonces, para hacer estos conceptos o qué vamos a entender y hacer como un poco este rayado de cancha, teníamos que entender primero cuáles eran las relaciones que existen entre la mitigación y adaptación. Y generamos este esquema donde podemos ver que se pueden dar distintos tipos de relaciones que pueden ir desde la zona más roja, que son aquellas cuando tenemos medidas que están generando efectos no deseados en el otro ámbito, y eso es porque se están generando sin o desarrollando sin esta mirada integrada, hasta una situación que va gradualmente hacia las sinergias, donde pasamos por una fase que la pusimos en verde clarito, que son aquellas medidas o respuestas que quizás solo abordan mitigación y adaptación, pero que como se diseñaron considerando sus posibles efectos, son medidas que podemos estar tranquilos que no generan efectos no deseados, ¿ya? Y que además también pueden ser complementarias, ¿ya? Pero también ahí distinguimos de aquellas que están en verde más oscuro, que son las que denominamos respuestas integradas, que son aquellas que, como mencionaba Henning, al implementarlas abordamos inmediatamente, tenemos efectos tanto en mitigación como en adaptación. Entonces, la idea que me gustaría que se quedaran es que cuando nosotros incorporamos este enfoque de integración, que nosotros lo definimos como un marco conceptual y metodológico, como una forma en que los equipos tienen que trabajar, logramos tener medidas que puedan no generar efectos negativos, entre otras, y además tener también este beneficio de tener estas respuestas que con un solo esfuerzo abordemos ambas temáticas. En la diapositiva también distinguimos un poco en esta, si ven este rectángulo verde más oscuro, porque nos pasaba que cuando nosotros pensamos en las NDC, en las cosas que los países comprometen por ejemplo, en Chile, en la componente de integración, ahí estamos pensando en medidas que abordan ambos temas inmediatamente. Y ahí le pusimos la M mayúscula y la A mayúscula como que son medidas que tienen efectos en ambos temas. Pero los planes sectoriales, en cambio, por su lógica de reporte, nos dábamos cuenta que necesitábamos distinguir cuál era el efecto principal. Y ahí entonces surge esta idea de hablar de la M mayúscula o la A minúscula y viceversa, porque los equipos necesitaban saber si esto estaba reportando para la meta global de adaptación, para la meta global de mitigación, y ahí uno empieza a ver cómo lo conceptual también tiene que tener vínculo con el reporte y con la transparencia luego de esas medidas. Y eso también fueron desafíos que abordamos durante todo este trabajo. Entonces, ahora pasando a lo que fue la experiencia apoyando al Ministerio de Medio Ambiente en el reporte de la componente de integración, lo primero es presentarles cómo está estructurada la NDC de Chile. En este caso es la NDC 2.0, la 3.0 que mencionaba Henning fue aprobada, todavía no ha sido enviada a la convención, pero sigue un poco esta misma estructura, y lo que pueden ver es que Chile innovó en distintas cosas, porque como pueden ver hay un pilar social de transición justa y desarrollo sostenible que también es algo bien innovador que tuvo Chile, porque buscó transversalizar la justicia climática de manera de que todas las acciones de esta transición hacia un modo de vida también más amigable con el medio ambiente fueran y consideraran la justicia climática, ya que no dejaran a nadie atrás, y sobre todo por la experiencia que ha tenido Chile en, de repente, algunas zonas que se han visto afectadas por el desarrollo económico. Entonces, Chile no quería repetir ese tema y desarrolla este pilar. Pero lo que nos convoca es el punto 6, que como pueden ver, Chile presenta contribuciones en mitigación, en adaptación, y establece un capítulo especial para la integración, donde establece medidas y compromisos y contribuciones en distintos ámbitos, principalmente centrados en la protección de sumideros de carbono. Y ahí vamos a ver también algunos de los desafíos que tuvimos. Entonces, cuando se reporta
esta componente. Nuestro encargo, el que tuvimos como Tepual Conservación, fue el de centrarnos principalmente en la componente de integración, ya que eso también a nosotros nos llamó la atención porque de cierta manera el Ministerio seguía replicando esta lógica de abordar la integración como un tercer tema, pero eso también es parte de las transiciones y de ir cambiando la forma de trabajo. Entonces, como Tepual nos centramos en la componente de integración y como muchos de ustedes les puede haber tocado al elaborar el informe bienal de transparencia, lo primero era ir a revisar qué es lo que decían las modalidades, procedimientos y directrices, que son estas grandes reglas que permiten hacer seguimiento adecuado al cumplimiento de los objetivos, qué es lo que dicen respecto a cómo se reporta la mitigación en el capítulo 3, pero también la adaptación, ya que siempre las contribuciones que teníamos que reportar podían tener aporte en alguno de esos dos capítulos. La indicación que se nos dio desde el Ministerio fue que ellos iban a optar en este primer informe bienal de transparencia abordar la componente de integración y su reporte como un séptimo capítulo. Lo pueden ver ahí, este es un índice del informe bienal de transparencia. Entonces Chile reporta su mitigación siguiendo las indicaciones del capítulo 3 de las modalidades, procedimientos y directrices, reporta sus avances en adaptación siguiendo las recomendaciones del capítulo 4, pero luego establece un capítulo adicional para la integración. Y lo que ahí nosotros aportamos principalmente fue hacer seguimiento de la implementación. Fueron indicadores más bien de avance en el cumplimiento, pero no de los efectos que estaban teniendo, ¿ya? Y esa es un poco una brecha que nosotros como Tepual recomendamos y establecimos una hoja de ruta de tal manera de que hacia el próximo informe bienal de transparencia no solo se reporte el cumplimiento, sino también los efectos y los aportes que están teniendo esas medidas. Ahora, para ponerlos un poco más fino, porque efectivamente, como vieron, en la componente de integración habían compromisos de bosque, no es que esos efectos no estén, efectivamente en el primer informe bienal de transparencia Chile reportó los efectos de sus contribuciones y compromisos que tienen en bosque, los reportó en mitigación, principalmente como fueron elegidos como parte de los indicadores con los cuales se les hace seguimiento a la NDC, ¿ya? Ahí habían indicadores relativos, por ejemplo, a compromisos de planes de manejo y a los efectos que eso iba a tener en el aumento de la captura de los bosques, también a compromisos relativos a la forestación de ciertas hectáreas. Entonces, ese seguimiento y esos efectos sí están en este primer informe bienal de transparencia, pero como pueden ver ahí, eran más las contribuciones que habían en integración, no era solo bosques. Y ahí hay un desafío que nosotros identificamos, que es la brecha que existe cuando hay compromisos o contribuciones que no están asociadas a una metodología del inventario de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Ahí se nos genera una dificultad para visibilizar esos aportes. Revisamos mucho el tema de turberas, que es un ecosistema que en Chile, sobre todo hacia el sur, es muy relevante y que está siendo degradado, pero que actualmente esa gestión no está visibilizada en el inventario, por lo tanto no se pueden ver los efectos que están teniendo el compromiso que hace el país en la protección y restauración de esos ecosistemas, no podemos visibilizar sus efectos. Entonces ahí hay una brecha. También hay una de las contribuciones de bosque que está relacionada a Red Más, que busca evitar emisiones por degradación y pérdida, que esa se reportó como parte de políticas o medidas que están apoyando el cumplimiento de metas de reducción de emisiones. Pero de nuevo, el mensaje es que hay una serie de aportes de otras contribuciones que no se están visibilizando. Sí destacar otro aspecto innovador que tuvo Chile en esta IBT, que pudo reportar una medida de adaptación con co-beneficios en mitigación, que es una medida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo relativa a parques urbanos, y ahí nosotros como Tepual apoyamos en el desarrollo de esa metodología de cuantificación. Entonces Chile pudo reportar los aportes en emisiones, que si bien eran pocos, eran bajos en proporción quizás al presupuesto completo. Para el Ministerio de Vivienda era muy relevante visibilizarlo, porque también se entiende una serie de otros co-beneficios locales que generan esas medidas.
Entonces, eso es un poco la experiencia que tuvimos este año y un poco para tratar de avanzar y disminuir esta brecha respecto a el reporte de efectos del resto de las contribuciones que están muy vinculadas a la protección de sumidero, es que desarrollamos una hoja de ruta para que ojalá el 2026 hayan algunos de estos efectos, de algunas de estas contribuciones que puedan visibilizarse. Entonces, lo que hicimos fue tomar de nuevo las indicaciones que establece las modalidades, procedimientos y directrices y desarrollamos un flujograma como de decisión y cada una de las contribuciones que estaba en la NDC fuimos analizando. Y puede pasarle que muchos países son súper distintas las contribuciones o cómo las estructuran. Algunas contribuciones son medidas de implementación, son compromisos de implementar ciertas cosas. Entonces era importante ordenarlas. Y ahí lo primero era entender si la contribución que estábamos analizando era una medida que tenía un aporte en mitigación o era un medio de implementación. ¿Ya? Y lo distinguimos porque los medios de implementación no se les pide reportar emisiones. Entonces era importante distinguir para qué ámbitos necesitamos una metodología de reporte de emisiones y para cuáles solo bastaba reportar su cumplimiento con otro tipo de indicador. Entonces, hecha esa distinción, si era un medio de implementación, se reportaba en el apartado correspondiente, más bien narrativo, y en cambio, si era una medida que aportaba en mitigación, nos preguntábamos luego si estaba formulada como una meta, ¿ya? Y luego, si esa formulación estaba como meta, luego veíamos si es que era complementaria a aquellos indicadores que Chile ya está utilizando para hacer el seguimiento de su NDC. Porque si era complementaria o si estaba aportando algún elemento adicional, creíamos que era relevante llevarlas al nivel justamente de indicador de seguimiento, ¿ya? Y que eso podría ayudar a que algunas medidas se pudieran visibilizar a pesar de no tener una cuantificación de emisiones. Y luego, si es que estaba formulada como meta, pero más bien ya estaba recogida por los indicadores ya elegidos por el país, se reportaba como, obviamente, como una política, medida o acción que contribuía al cumplimiento de esa meta general. La aplicación de esto nos permitió identificar algunos ámbitos, por ejemplo, la protección de áreas marinas o la protección de ciertos ecosistemas que podían entrar a poder hacerle seguimiento a través de indicadores quizás de hectáreas protegidas que de cierta manera, de forma indirecta, dieran cuenta del aporte que estaba haciendo Chile en esa protección y un poco visibilizar esos efectos. Pero esto es uno de los tantos instrumentos y espacios de mejoras que ofrecimos también a Chile para que al 2026 haya una mejor forma de ordenar y reportar. Nos centramos principalmente, como ven, en mitigación porque si han tenido la experiencia es la que es más restrictiva respecto a tener metodologías de reporte de emisiones. Pero también obviamente hay un aspecto vinculado a que esto tenga un correlato con adaptación. Y un poco también dentro de los aprendizajes, o algo que notamos que tenía Chile y que era un aspecto a mejorar, es luego entender, los países reportan y establecen cuáles son sus indicadores para hacer seguimiento al cumplimiento de la NDC, pero luego tienen que reportar todos los planes, medidas y acciones que están haciendo para cumplir esas metas. Y Chile tiene muy ordenado y muy claro de que esa meta de mitigación la va a cumplir con las acciones que salen en los planes sectoriales, que son planes que desarrollan los distintos sectores a escala nacional. Sin embargo, no tiene la misma claridad para identificar aquellas medidas de adaptación que puedan estar teniendo un aporte en mitigación. Entonces ahí también fue una recomendación que hicimos de aprovechar en los planes también sectoriales de adaptación para ir incluyendo también esta perspectiva de que hay medidas de ahí que también pueden aportar y que pueden luego tener esa claridad y ese orden para hacer seguimiento a las distintas acciones y a los distintos esfuerzos que está haciendo el país. Entonces ahí hay un espacio de mejora importante. Entonces, a modo como de reflexiones finales de toda esta experiencia,
es poder transmitirles y que se lleven como idea de que no hay una única forma de operativizar la integración. Es clave de que cada país ajuste los conceptos a su realidad institucional, pero sobre todo es clave que tengan las condiciones habilitantes, guías que puedan transmitir esto a los equipos para que empiece a generarse como una forma de trabajo que es distinta. Esto ya que aplicar un enfoque de integración, la idea es que no signifique duplicar esfuerzos, sino que por el contrario, ayude que el trabajo que actualmente los equipos ya están haciendo sea más eficiente y puedan encontrar estas sinergias. Pero para eso se requieren cambios de la forma en que se está trabajando. Y bueno, en el caso de Chile, lo que encontramos es que para Chile nunca ha sido la integración una forma de privilegiar mitigación por sobreadaptación, porque los compromisos en ambos temas siempre han estado. Sin embargo, hay un reconocimiento de que hay muchos sumideros de carbono o mucha protección de ciertos ecosistemas, de que es clave protegerlas y que eso se tiene que ver a través de estas medidas que son a través de la adaptación y de la mitigación. Entonces está siendo un espacio relevante para la protección de ecosistemas que son sumideros claves para el carbono. Y sobre todo porque muchas veces estos sumideros no están reflejados en los inventarios de gases de efecto invernadero. Bueno, hay desafíos y lo vimos durante todo nuestro trabajo en cómo se considera estos aportes cuando no están incorporados en los informes, en los inventarios nacionales. Hay como temas metodológicos que ahí son desafiantes y también de poder identificar cuando algo es un cobeneficio. Nosotros en algún momento hablábamos de significativo, porque también había una costumbre de ponerle cobeneficio en adaptación a casi todo. Todo tenía cobeneficio en adaptación, pero claro, aquí hay también un trabajo de poder decir, cuando hablamos de cobeneficio, es un cobeneficio fuerte, significa que está aportando significativamente en esa temática. Pero hay desafíos ahí de cuantificar y esas brechas no son tan evidentes. Y por último, espacios como esto o el trabajo que sigue haciendo ICAT para compartir estos aprendizajes y adaptar estas buenas prácticas va a ser clave para acelerar esta transición hacia respuestas más integradas. Bien en el tema. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación. Verdaderamente es impresionante el trabajo que se hizo en Chile en más de un año y muchas gracias por resumirnos y darnos este pantallazo general. También les invito a aquellos que están más interesados en conocer un poco los resultados, a que compartan ahora sus preguntas, a que también exploren el trabajo que está disponible en la página web de ICAT. Ya tenemos en línea la mayoría de los informes, pero iremos en las próximas semanas subiendo en lo que es nuestra página web. Ahora habilitamos unos minutos para preguntas específicas para Rocío. También nos acompaña Cristóbal del equipo de Tepual. Pueden hacer sus preguntas tanto en español como en inglés, ya que estaremos traduciendo en simultáneo. En el chat lo pueden hacer o a través de la opción de Q&A que está aquí abajo en la barra, o si alguien está interesado en compartir, que no es una pregunta, en compartir un poco la experiencia de su país, también lo pueden hacer levantando la mano y le habilitaremos el micrófono. Por el momento no estoy viendo preguntas. Hay algunos comentarios que hacen preguntas acerca de los materiales. Confirmo que los materiales van a ser compartidos, así como también aquellos informes y reportes del país que están habilitados públicamente a compartirse, estarán disponibles en la página web de ICAT. Mientras van cargándose las preguntas, todavía no veo ninguna, mientras van cargándose las preguntas, Rocío, yo tengo una muy específica en base a lo que comentaste. Yo entiendo que también el trabajo involucró un intercambio, revisar la literatura de lo que está relacionado a integración en otros países. ¿Podrías comentarnos acerca de algo que te llamó la atención o que pudiste encontrar de una experiencia
a nivel regional o a nivel global que también estén trabajando de esta manera en las NDCs? Sí, bueno, cuando estuvimos, porque además de reportar la componente de integración, estuvimos apoyando a Chile en cómo actualizar esta componente en vista de, el proceso de actualización de su NDC, y ahí salieron hartas reflexiones internas que obviamente fueron a partir de la revisión de cómo otros países abordaban y estructuraban sus NDC, porque Chile, al establecer la integración como un tercer capítulo, dificultó mucho una correcta interpretación o como una correcta lectura de lo que significaba esta componente. Lo que estuvo pasando durante estos años y que esperamos que cambie, es que muchas personas cuando revisaban mitigación iban a ver solo el capítulo de mitigación. Cuando iban, si bien habían algunos guiños, principalmente vinculados a los compromisos de bosque, el resto no se hacía ese mismo vínculo. Entonces miraban mitigación. Cuando alguien iba a revisar adaptación o qué estaba hablando Chile, solo revisaban el capítulo de adaptación y nadie estaba revisando el aporte de este tercer capítulo a ambos temas. Entonces esa es una mejora que se hizo y en la versión actualizada de la NDC ahora entiendo que se llama componente de mitigación y adaptación integrados, que busca ser un poco más explícito en el lenguaje porque la idea tampoco era cambiar la estructura y ahí entramos un poco a esta curva de aprendizaje, o sea, ya está así, empezar a cambiarlo podía ser quizás muy rupturista, pero sí se fue mejorando cómo se presenta. Y ahí en la revisión de otros países, efectivamente hay otros que en sus NDCs, por ejemplo, en mitigación, van identificando que ciertos compromisos también aportan en adaptación. Nosotros desde la parte más como teórica, creemos que esa es una forma mucho más fácil de evitar de que esto se entienda como un componente separado. Creemos que eso ayuda a ver mucho más fácil la relación y sobre todo luego el reporte, porque van a saber de que esas contribuciones van vinculadas a mitigación y así. Otro tema que también ha costado un poco es en las NDC a veces se sectorializan las contribuciones. Y eso también vimos que en muchos casos es como un chaleco de fuerza para la integración, porque hay veces que la integración es mucho más amplia, pero al ponerle un sector queda un poco atrapado y eso también puede estar dificultando. Muchas de estas recomendaciones o formas de reportes también en un momento era, como vienen de lo conceptual, se planteaban como mucho más ambición de cambio y ahí topábamos con que hay un aprendizaje, hay una estructura también de reporte que se está instalando, entonces ahí también hay una gradualidad en cómo esperamos que en cada IBT o en cada actualización de la ANS vaya apareciendo un poco más integrada esta integración de cierta manera. Gracias, Rocío. Sí, sumamente claro y también ese mensaje de que en realidad mirando la transparencia no solamente para el reporte, sino más bien en la acción y en el día a día, como mencionabas, romper ese silo de que mitigación trabaja de una forma y adaptación separadas. Brevemente, hay dos preguntas que me gustaría que nos puedas responder. Las voy a combinar porque están relacionadas. Una hace referencia, si nos puedes comentar acerca de cómo fue la experiencia de monitorear la implementación de la NDC 2.0. Y la otra pregunta hace referencia, si podrías comentarnos acerca de las lecciones aprendidas en el desarrollo metodológico, que creo que fue donde comentaste que más desafíos hubieron. Gracias. Respecto al monitoreo, nosotros desde Tepual estuvimos apoyando en el monitoreo de esta componente, ¿ya? Que era la componente de integración. Equipos en paralelo monitoreaban las otras compromisos. Y yo creo que lo que más nos llamó la atención era justamente que, de nuevo, esto se seguía monitoreando de forma como algo aislado. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un equipo de adaptación y de mitigación y esta componente, dado que está muy vinculada a la protección de ecosistemas, se la delegaban al equipo de biodiversidad, ¿ya? Que son quienes hacen monitoreo efectivamente de cuántas áreas
cuál es la superficie de áreas protegidas, cuál es la superficie de áreas marinas que tienen planes de manejo. Efectivamente son los que tienen la información del monitoreo, pero no son los que tienen el conocimiento del efecto sobre mitigación o el efecto sobre adaptación. Entonces había una mirada que se perdía, donde solo el monitoreo estaba más bien como la acción está hecha o no está hecha, y que es un poco lo que nosotros comentábamos, que al reportarlo solo desde esa acción y no desde el aporte que está teniendo la protección de áreas marinas en la mitigación o incluso en la adaptación, hay como un esfuerzo que está haciendo el país en esos ámbitos que no está viéndose reflejado en cómo va ganando en adaptación o cómo va ganando en mitigación. Así que yo creo que ahí a nivel de monitoreo eso fue el principal desafío, fue tratar de que no solo nos preocupáramos del indicador de seguimiento, sino que estos equipos tuvieran más apoyo desde la división de cambio climático, porque no son temas triviales. Reportar o hablar de visiones para gente que está muy vinculada a la conservación son lenguajes distintos, son prácticas y son metodologías distintas. Y respecto a las metodologías o a las lecciones aprendidas, bueno, estamos desarrollando un documento que va a sintetizar todo esto y que busca de que, como esto es tan país a país, es difícil adaptarlo es más bien nuestros aprendizajes para que desde eso quizás no cometan los mismos errores, pero está lejos de ser como un lineamiento de qué hacer, es más bien espacios donde es interesante abordar la integración, espacios donde vimos que, por ejemplo, en la elaboración de instrumentos es clave que los equipos se coordinen lo antes posible, desde etapas más tempranas del trabajo que se pueda coordinar, es clave, pero también eso tiene un desafío porque las metodologías con las que se definen, por ejemplo, medidas de mitigación, son súper distintas con las que trabaja adaptación. Nosotros nos aprovechamos de que hay unas guías del ministerio que hablan de esta metodología de teoría del cambio para tratar de poner este trabajo que quizás es muy técnico y metodológico en un espacio más amplio que facilite el diálogo y que facilite el ir alineando objetivos con acciones. Y eso es un poco el aporte que fuimos haciendo desde esa temática. Buenísimo, muchísimas gracias, Rocío, por esa respuesta. En honor al tiempo y también para continuar con nuestra agenda, veo que sí recibimos más preguntas, pero vamos a dejar las siguientes preguntas para el segmento final. Ahora me gustaría cambiar a inglés porque vamos a avanzar con nuestra agenda presentando. I'm switching back to English, so now we're going to jump over the ocean to Kenya. So now we're going to hear a little bit of the experience of the work we have. We've been working with Kenya in over 3 projects already and in the specific sector of agriculture. And today we have one of our experts who worked there before and continuously support the project there. So Veronica, the floor is yours. Thank you so much, and good evening, good morning to the people here from wherever you are watching. Sorry, yes, let me share my screen well. Yes, so my name is Veronica Ndetu, as it has been said, and I work on the issues of climate change and agriculture mainly. I have been earlier in the Ministry of Agriculture, where I was actually coordinating some of the work of CIAT, of ICAT, with an implementing partner called the International Center for Tropical Agriculture. And currently I am out of the ministry, but supporting the
CEAT team in implementation of the ICAT projects. So through this, we have been able to develop the Kenya Climate Smart Agriculture Monitoring and Evaluation Framework. We have also developed a greenhouse gas emissions inventory tool, and currently we are working on the nature-based solutions. All these work to enhance transparency, and at the same time, they actually help in integration of adaptation and mitigation. The first reason we had to develop the M&E framework for climate smart agriculture is because Kenya uses the climate smart agriculture approach to implement its climate action that is in the agriculture sector. But at the same time, the strategy we have strategies that implement or that guide in that implementation. However, initially we didn't have any monitoring for that, and so it has not been easy to report on the issues of climate change and climate action. Much as the policy says that the climate smart agriculture policy says that we implement both adaptation and mitigation actions through climate change, because through CSA, that is climate smart agriculture. If it is good to note that CSA is that agriculture that helps to increase productivity, increase resilience, and at the same time reduce emissions. So that is why Kenya takes the approach of climate smart agriculture. But again, increasingly the issues of agroecology, biodiversity conservation have come on board. And so the need to ensure that the integration of adaptation and mitigation are taken concurrently, it has become very important. So my presentation is going to have, okay, before that, let me talk about the NDC. The Kenyan NDC is focuses on key sectors, mainly those that are vulnerable to the impacts of climate change, and also those that contribute to the impacts of climate change. And agriculture is known to be affected by the two. It is vulnerable to the impacts of climate change, and it is also a contributor to the impacts of climate change. So in agriculture, it is always necessary to take keen of the two issues, that is adaptation and mitigation. And that is how the Kenyan NDC addresses the two. It has actions that look at adaptation in agriculture and the other sectors. They also look at mitigation. Now, the core benefits of climate action, the agriculture sector is looked at in Kenya as to be contributing to the adaptation, as I have said, reducing climate change risks, at the same time reducing greenhouse gas emissions, at the same time achieving or leading towards enhanced food security, improved soil health, and increased land productivity, water conservation and efficiency, ecosystem restoration and biodiversity conservation, economic empowerment, and as well as rural development. So we don't look at climate action as just as implementing activities that are related to climate change, but activities that will achieve the core benefits of development, food security, and also biodiversity conservation. I have put quite a number of agriculture activities that will have core benefits, but I don't want to read them all. I will just take you through how they help in achieving
some of the NDC targets, or how they address NDC targets. So I've said the NDC of Kenya is very prominent in agriculture interventions, and it looks at intervening or targeting those actions that achieve both adaptation and mitigation. So agroforest is part of that. Agriculture, conservation agriculture, improved livestock breeds, and particularly here, livestock breeds. Actually, livestock is targeted as a key intervention through which we reduce substantive greenhouse gases, because it's looked at the main contributor to greenhouse gas emissions in Kenya or in the agriculture sector, and so improving or reducing methane from livestock is one of the main areas of mitigation in the agriculture sector in the NDC. There are several ways of doing that. The breeds, rotational grazing, silvopasture, and even water harvesting, particularly because Kenya is mainly arsal, and 80% arsal, or even over 80% arsal, based on the climate change impacts. And so all the interventions that ensure that there is water harvesting for both crops and livestock, there is the interventions that ensure that there is increased productivity, but at the same time increased or reduced emissions from the livestock subsector. The other interventions, of course, are there that ensure that we are reducing emissions, but at the same time, and I didn't mention that in agriculture in Kenya, we say that adaptation is as a developing country, adaptation is our key focus, but definitely we look through how that causes the core benefits of mitigation and other core benefits as we are looking at them. So issues of agriculture, any interventions that will resort to increased yields will also be leading towards interventions. We want to increase composting and organic fertilizers and reduce, and we have an intervention, a target in the NDC that reduces or looks at reducing the synthetic fertilizer use. And so it also addresses the issues of circular economy and other energy efficient use. So I have them there. I don't want to read them all, but I want to come straight to the nature-based solutions. Nature-based solutions, as it is looked at as those interventions that reduce climate risk, contribute to mitigation, but as well as provide a wide range of other ecosystem services. And these include food, feed, and fiber production. It regulates water flows of water, regulates water flows, purifies and humidifies air, supports biodiversity, maintains soil and environment health, and also it enables the cultural and social traditions, among other things. Now, if implemented well, nature-based solutions create sustainable livelihoods, and it actually in a fair way that ensures there is inclusivity and also enhances climate resilience. So that is the focus with which we had when we approach ICCAT to give us another project in for nature-based solutions, which would look at how we integrate this CSA approach and also the biodiversity conservation, so that agriculture is looked at not just that problem that causes biodiversity loss and environmental degradation, but looking at those very
specific aspects, whether they are climate smart or they are considered smart or otherwise, but they ensure that as we implement our agriculture, we are not continuing to become the sources of emissions and the sources of biodiversity loss. So then, in looking at this, how does this inform the policy? As I said, as we were doing the climate smart agriculture M&D framework, it's because this framework is actually, the CSA is looked at as that the means through which the NDC will be implemented. And also it is looked at as the one through which the approach through which we achieve development in agriculture. So then, to enhance our reporting in the UNFCCC and also achieve our developmental reporting, then this CSA framework is very key. And then after we did that, then we still wanted to improve our reporting on the greenhouse gas emissions, and that's why we went ahead and implemented a short project on improving inventory and reporting on GHG emissions through transitioning into Tier 1, because generally agriculture reports on emissions using Tier 1. So this has been finalized, but it's awaiting, or it is in the process of being integrated in the CSA, because we also want to remove duplications and to ensure that the two can be reported together, not now the two, but also the nature-based solutions M&D framework that we are now in the process of developing will need to be able to report on both adaptation, mitigation, and at the same time, those reports be the ones to report on SDGs, that is reporting on the outcomes of how we are implementing our Vision 2030 and other development activities and also environmental activities. So this achieves reporting in different sectors, different sections of the NDC, not only the agriculture alone. So there is really integration, not just on adaptation and mitigation and development, but also integration of reporting across sectors. And that's why the nature-based solutions M&D framework is being developed by in consultation with quite a number of stakeholders, because they have interest in it because of what it is able to achieve for them. So this is going to provide or to facilitate capturing mitigation activities. It is also going to help in all these other reporting streams. Then also, this is going to provide evidence of the costs and benefits of implementing the different activities, the different actions, and also give us how we are building synergies and how we are trading off, so that our reporting is quite comprehensive. Now, the outcomes of this project, again, will be able to help in assessing achievements against the National Climate Change Action Plan, the nationally determined contribution, and also on reporting on biennial plans. But it's not only based on our national system, will also be the counties that or the subnational governments that are going to also be able to report on their achievements, on their targets in climate action and also in their development. So as we do this work, there is involvement of stakeholders at both levels of government and also at the community level, to ensure even communities are able to monitor exactly the actions they take place, the decisions they make at the farm level, the decision they make at community level. How are they impacting on
climate change, how they're impacting on environment, how they're impacting on development. And for this matter, then this is going to be supporting decision making, not only at the national level in reporting on the global arena, but also at the same time at the subnational levels and the community levels. So the greenhouse gas emissions and the nature-based solutions are building on the CSA M&D reporting, and the integration is taking place by the Minister of Agriculture to ensure that all this is reported at the same time. Thank you so much. Thank you very much, Veronica, to you. It was a great presentation, and it's good to see from the sectoral perspective, looking at this vision and how important it is to have the framework. So now we will open the floor again for questions. We still have Rocio with us, so if we have questions for Chile or for Kenya, this is the moment. And you can put your questions in the Q&A little box that's in the bottom. You can do it in Spanish or English, as you prefer. And again, thank you, Veronica, for the presentation. I can see there. Perfect. I can see Sorry, I did not realize my. No problem. Okay, We can see you now, which is also good. Thank you for turning the camera. We can see one question. It's a congratulations for Chile. And I'm gonna jump for the one for Kenya. We have one question more regarding, you mentioned also the sectoral, the subnational level. So could you also mention a little bit of the work that will be done in terms of the future and tracking from the framework, from the sectoral level, but in a subnational level, Veronica? Yes, I mean, already there has been, of course, we didn't report this in our first BTR on using the Tier 2 in the GHG inventory. We still used Tier 1, but the development of this project coincided with the development of, I mean, yes, as we implemented this project, it coincided with the implementation of, I mean, the development of the BTR, the first. And so there was a lot of interaction. The sector team that was developing this BTR also went through a training on how to come up with an improved reporting. And so it is assumed, or it's believed that in the next reporting BTR will be presented, the agriculture sector will report using the improved GHG or Tier 2. Again, the CSA reporting is still the one upon which the adaptation communication and any issues that the agriculture sector reports on adaptation, it's basing it on that framework. Maybe the challenges are coordination of the different implementers of climate action. So like you find that most of the reporting that is there is maybe coming from government projects, and it has not yet been integrated by all the stakeholders. Yeah. Thank you, Veronica, so much. And I have also another comment here mentioning regarding what are the challenges in terms of the methodological of setting a framework. So how, I think one of the points that Rocio said that it was for a country that Chile, they set up targets without having indicators. That was a challenge for them. But how do you see it from the sectoral, Veronica, challenge of the co-benefits, or can you explain a little bit of what has been a good lesson learned from that sense from Kenya for climate smart agriculture? Yeah, I think just like Chile, most of the challenges are actually coming up with and I think as it started, it's like we started with the NDCs, whereby we had not gone through these processes of transparency reporting. And so sometimes you have to work backwards, looking at this target, what are the indicators that will lead us to achieving that target?
what are the activities that need to, in detail, the activities that need to be done. But more so for us, I think I've just indicated, it's coordination in terms of the different levels of government, because then implementation, particularly for agriculture in Kenya, takes place at the county, the subnational level. National government is responsible for policy development. Now, developing policy, you need information from the implementer, and the coordinating those activities has been actually the key challenges. We tried through the different platforms to that the sector establishes to ensure that at least there is a report, the reports get coordinated, but we feel like there is still under-reporting resulting from coordinated initiatives. Thank you. Thank you, Veronica. I'm switching to Spanish now para ver una pregunta más que tuvimos para Chile. Gracias, Verónica. Rocío, ¿estás con nosotras? Tenemos una pregunta que quedó de la anterior ronda, que hablaba acerca también de este desafío de coordinación, y es una pregunta que habla de los vacíos, en el cual decía, ¿cómo planea Chile reportar en aquellas donde no tiene información? Por ejemplo, en el inventario acerca de Blue Carbon y otros ecosistemas. Sí, esa es más bien, es un desafío que se identificó mucho, no se propuso en los documentos una alternativa. La idea ahora claramente es también ver si el ministerio la toma, pero una posibilidad tenía que ver con este diagrama de decisiones o cómo se reporta cómo se reporta la componente o las metas de NDC. Creemos que en esos indicadores, para hacerle seguimiento al objetivo, que claramente siempre está muy centrado en emisiones o porcentajes de energías renovables o superficies, pero siempre se tiende a llevar a emisiones, creemos que ahí hay una oportunidad para reportar, por ejemplo, la superficie de océanos protegidos, por ejemplo. Luego, y lo planteaban también en esa pregunta, ¿cómo lo toman para hacer el Global Stocktake? No tengo idea, porque ahí se les generan a ellos una brecha, porque luego ellos tienen que... Pero a nivel país, creemos que al visibilizarlo a esa escala y por último ir reportándolo, permite generar como una obligación, como que hoy día esas hectáreas de protección, por ejemplo, están en un 7º capítulo, en un documento que no está revisando, no lo están los revisores no se centran en ese apartado, queda más bien como, claro, un check de cosas, pero creemos que no suben a una categoría. Creemos que ahí hay un espacio, y creo que ahí el desafío es ver cómo desde los que hacen el Global Stocktake qué oportunidad hay para también monitorear una serie de otros esfuerzos que están haciendo los países que no tenemos certeza de lo que significan en emisiones, pero que conceptualmente todos saben que son sumideros. O sea, hay un esfuerzo de protección que, claro, no es tan fácil llevar, pero no por lo mismo no se debería visibilizar. Pero claro, es un desafío que no logramos resolver nosotros. Pero creemos que ahí hay una oportunidad para por último, monitorear a nivel más con un proxy, con otro tipo de indicador. Gracias, Rocío. Ahí también entró una pregunta con relación a si tenés conocimiento en base a si es que Chile está tomando algunas acciones también basadas en naturaleza, como el caso similar de Kenia. Totalmente, pero ahí, donde, de hecho, en la NDC que nos tocó revisar a nosotros, la 2.0, lo plantean en este capítulo de pilar solidario y transición justa, establece que dentro de los criterios que tienen que tener la implementación de todas las contribuciones de la NDC, uno de los que tiene que cumplir es privilegiar y promover soluciones basadas en la naturaleza. Pero luego, en la actualización, se subió, como de cierta manera se visibilizó más como acción, pero quedó en adaptación.
Entonces ahí es donde donde entra lo que comentaba de cómo empieza a ser una piedra de tope el tenerlo en otra categoría, porque obvio que si desde adaptación se están privilegiando también, de hecho vinculándolo a lo que presentó Verónica, también aparece en esta nueva NDC el tema de la seguridad alimentaria, todo vinculado a las metas, también a los objetivos, a las metas globales de adaptación. Y quedaron en adaptación, pero claramente son integradas. Y ahí va a haber un desafío en el reporte hacer un barrido más amplio aún. O sea, finalmente van a haber más cosas distribuidas en los otros apartados, no solo en integración. Clarísimo, Rocío, muchas gracias. Y creo que ese mensaje también es importante para todos en el sentido de que la transparencia nos da esas herramientas para ir preparando a los países en la toma de decisiones y también a la hora de cuantificar, evitar el doble conteo. La información es clave desde todos los sectores. Así que te agradezco muchísimo por esa respuesta. Estoy viendo algunos comentarios de felicitaciones de este taller. Para nosotros es sumamente valioso conocer la experiencia de los participantes, si ustedes valoran este tipo de intercambios técnicos, y para nosotros es sumamente importante que sea en base a las necesidades que tienen los países. Este proyecto que cerramos con Chile fue una necesidad específica en Chile, pero sabemos que hay otros países que están también con desafíos o que tienen interés de explorar y estamos abiertos desde ICAT a continuar conversando y a continuar creando este tipo de espacios de intercambios técnicos. Me fijo si hay alguna pregunta más dentro de nuestro chat o incluso si alguien tiene interés de hacer una intervención, pueden levantar la mano y con mucho gusto les cederemos el micrófono. Todavía tenemos tiempo, así que adelante con más preguntas si van entrando. Hay una pregunta general, Rocío. Creo que hablaste acerca de la literatura que estuvieron revisando, pero hay una pregunta específica, si es que de alguno de los países que analizaron, si hubo alguna que tenga avances o que fueran ejemplares, como para destacar que te haya llamado la atención a vos o al equipo. Sí, a nivel de reporte no sabemos porque ahí saben mejor ustedes quienes tienen mejores reportes, pero a nivel de estructura y con quienes pudimos conversar en algún momento fue con Bolivia por cómo tenían estructurada esta mirada también de conjunta y sobre todo porque la tienen ya institucionalizada también. Entonces ellos efectivamente generaron equipos de trabajo donde hay líderes de mitigación, líderes de adaptación y líderes de esta mirada conjunta. Eh, entonces esa nos llamó un poco bueno, tienen una ley marco que es como 10 años previa a la nuestra, entonces también en las conversaciones hablamos un poco de cómo también cada país está en distintos tiempos respecto sobre todo a la institucionalidad y a la formalización de sus instrumentos. Entonces esa fue un poco la que más pudimos, pero también revisamos Panamá, México y un poco creo que de todas, por lo menos a nivel de cómo lo plasmaban en su NDC, sacamos aprendizaje, pero de los reportes ahí como estaban todos los países justamente reportando, no teníamos la información rica que hoy día está, que es tener los informes de bienales. Así que ahí hay un espacio también para revisar. Gracias, muchas gracias, Rocío. Aquí estoy viendo una pregunta más que hace también de nuevo relación a soluciones basadas en la naturaleza. Creo que también ya respondiste un poco, pero si podrías comentarnos acerca si tenés conocimiento de algunos planes futuros de Chile que tenga en cuanto a este enfoque. No, o sea, Chile está plenamente trabajando en las soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, FAO está apoyando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, están desarrollando una estrategia nacional de infraestructura verde, creo que esa está vinculada a la infraestructura verde, pero también en cada uno de los planes sectoriales, como está este mandato desde la NDC y desde la ley de que se promuevan acciones de ese tipo, muchos planes vinculados al tema hídrico o al tema de obras públicas están incorporando ese tipo de enfoque, están saliendo muchas licitaciones para las metodologías, porque también una cosa es desearlo y luego es cómo se implementa, qué conlleva,
Hay un avance también que ha tenido Chile en incorporar esta mirada en el sistema de financiamiento o de inversión pública, porque también en ese mecanismo de cómo yo privilegio la plata pública, hacia qué proyecto priorizo, no estaba esta mirada. Entonces, se tendrían a quedar fuera porque habían co-beneficios que no estaban siendo valorizados. Entonces, también ahí hay un avance importante en incorporar esas miradas a las distintas metodologías. Así que está muy avanzado. Gracias, Rocío. Bueno, en honor al tiempo, te agradezco a vos también. Thank you again, Veronica, for your presentation and for being today with us. Para ir dando el cierre, me gustaría a mí compartirles el siguiente link donde pueden conocer un poco más acerca de lo que es ICAT, invitarles a que exploren la página web de ICAT. Es una página que tiene muchos recursos, no solamente pensando en implementarlo en un país, también puede ser revisado desde el punto de vista de la academia, desde otros actores claves, sectoriales. ICAT trabaja de manera directa con países en más de 50 alrededor del mundo en diferentes sectores. Hoy vivo una experiencia nacional, así como también una experiencia bien específica sectorial en agricultura, pero estamos trabajando en básicamente todas las áreas, todos los sectores y con una visión tanto nacional como regional y sectorial. Aparte, ICAT viene trabajando con hubs. Hoy tenemos 3 hubs en todo el mundo con una visión regional que abarca la transparencia desde la acción. Así que les invito que si su país forma parte de uno de nuestros hubs, que también se acerquen, que conozcan. Y por supuesto, uno de los grandes tesoros que tiene ICAT es la caja de herramientas, la Toolbox, en donde tenemos guías que están gratuitamente para ser descargadas en inglés, en español, en francés, y las cuales ustedes pueden acceder en nuestra página web con más información, y si necesitan apoyo en la implementación de alguna de estas guías o herramientas, pueden contactarnos directamente. En el link que ustedes ven en pantalla, el código QR, les va a llevar a una convocatoria que está abierta actualmente. ICAT está buscando asociarse con más países, queremos continuar apoyando a la transparencia en la acción a nivel global, así que les invitamos a que puedan presentar una carta. Esta convocatoria, el primer paso es enviar una carta expresando el interés en unirse a ICAT si el país todavía no forma parte, y luego ir explorando cuáles son las necesidades de ese país. Así también les agradezco a todos los participantes de la región y por supuesto a nuestros panelistas que hoy estuvieron hoy, y les deseamos que tengan un muy buen día o muy buena tarde dependiendo del lugar que esté. También les agradezco a nuestros intérpretes que estuvieron haciendo un gran trabajo hoy. Un saludo muy grande a todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Bye bye. Thank you. Bye, Verónica. Thank you. Bye bye.